Jueves 21 de junio del 2018, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV con información de última hora. Mucha atención. Hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, vamos a leer el mensaje, nos informa: encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Esas son las declaraciones de última hora del presidente Juan Manuel Santos. Los cuerpos hallados en la frontera con Colombia podrían ser de los periodistas asesinados hace varios meses atrás. Además, hubo reacciones inmediatas por parte de los familiares de los periodistas de Diario El Comercio, que dicen lo siguiente: ni las autoridades de Colombia ni Ecuador nos ha llamado para informarnos formalmente del operativo. No hemos enterado nuevamente por las redes sociales de las autoridades colombianas. Esto, aunque en Washington las familias anterioridad. Estamos intentando establecer contacto con alguna autoridad que nos pueda confirmar lo que sucede en Colombia. Exigimos que se establezcan los protocolos pertinentes para el levantamiento de los cuerpos que permitan un peritaje en condiciones seguras y la verificación de su identidad. Si finalmente se llega a confirmar que se trata de nuestros seres queridos, queremos informar que esto es una etapa más. La recuperación y repatriación no constituyen un punto final. Vamos a seguir insistiendo en el establecimiento de responsabilidades en todos los niveles. Esas fueron las reacciones de los familiares de los periodistas asesinados por alias Guacho, y nosotros le estaremos informando oportunamente más adelante más detalles de esta información y si existen otras reacciones. Esta información de última hora se ha dado a conocer a través de las redes sociales. Ahora les contamos que autoridades colombianas anunciaron la captura en Cali de Alexander Angulo Olaya, presunto allegado de alias Guacho. Al sujeto se le acusa de los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir y posesión de armas. La Fiscalía de Colombia confirmó la captura de Alexander Angulo Olaya, considerado uno de los hombres más cercanos a Walter Patricio Ariza Lavernaza, conocido como alias Guacho, cabecilla de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra. Oyala fue detenido durante un operativo la madrugada de este jueves 21 de junio, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. El sujeto manejaría contactos para ejecutar el narcotráfico y sería el responsable de suministrar armas y alimentos al grupo narcoterrorista. La Fiscalía del municipio de Tumaco acusó al disidente de los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir y posesión de armas. Oyala será trasladado a Bogotá para legalizar su captura y posterior imputación de cargos. Esto mientras que en una operación de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules lograron la incautación de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína y 2 embarcaciones al servicio del narcotráfico, aparentemente pertenecientes a la disidencia Oliver Sinisterra. A Guacho se le atribuye el secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio. Con realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Cambiamos de tema. En 20 días serán remitidas a la Asamblea Nacional las reformas de al menos 3 leyes que buscarán fortalecer los sistemas de seguridad en el país. Así lo anunció el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Los proyectos son fundamentales para un verdadero cambio en el combate contra la delincuencia. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa en un evento dentro de la Asamblea. En al menos 20 días, el Ejecutivo remitirá a la legislatura los proyectos que buscarán reformar 3 leyes de seguridad. No puede haber solamente una ley de seguridad pública y del Estado como está vigente, sino que también la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, publicada en el 27 de enero del 2007, hay necesidad de también reformarla. Y también hace falta finalmente que Inteligencia tenga una ley. Que la necesidad de reformar estas leyes que versan sobre temas de seguridad es fundamental, dice el ministro, pues es necesario coordinar acciones de combate conjunto contra la delincuencia organizada. Este es el mejor aporte que se puede tener para que se puedan diseñar en la mejor forma los mecanismos necesarios en esta planificación. Nuestra tarea, y nos hemos impuesto ya como una prioridad, es la reforma de las leyes de seguridad pública,
que lo estaremos haciendo de manera conjunta entre las comisiones, pero sobre todo con el afán y el liderazgo de la comisión especializada que hemos aprobado. Que estos cambios servirán para coordinar entre diferentes estamentos gubernamentales con el objetivo de proteger a la población, pero además darle apoyo en desarrollo social, educativo y laboral. Y esto nos va a permitir que se dé cumplimiento con los conceptos básicos tanto de defensa como de seguridad. Entendemos que el área de la seguridad merece toda la atención de la Asamblea Nacional. No es un conflicto individual, no es un conflicto puntual, es un conflicto colectivo, es un conflicto que realmente pasa y afecta a todos los ciudadanos. Esto encaminado a combatir de manera unificada los nuevos fenómenos delincuenciales que afectan, especialmente en la frontera norte. Informó Javier Gallo. En julio llegará el equipo especial de la CIDH que investigará el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio el pasado mes de abril. Los familiares de las víctimas esperan que la delegación tome en cuenta sus versiones de los hechos. La llegada de un equipo especial de seguimiento conformada por miembros de la CIDH genera gran expectativa en las familias del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera colombo-ecuatoriana en el mes de abril, pues las conclusiones no solo podrían contribuir para esclarecer el hecho, sino también como precedente para evitar la impunidad de crímenes similares contra comunicadores. Tendrá que ir la CIDH también a Colombia, estamos esperando esa confirmación por escrito de la delegación colombiana ante la OEA. La primera visita del equipo especial de la CIDH llegará a nuestro país en el mes de julio. Se espera que entre las actividades que se realicen esté la toma de versiones a los familiares de las víctimas. Que han vivido de cerca el proceso para que la CIDH pueda tener una aproximación al contexto en el que va a empezar a investigar. Además de revisar la información desclasificada que el Estado entregó a los familiares. Ellos sean los que valoren si es información que efectivamente contribuye, que está completa o si se necesita pedir mayor información, que también la CIDH tenga la posibilidad de hacerlo. La llegada de la CIDH se da tras la reunión efectuada hace pocas semanas en Washington con los familiares del equipo periodístico y varias organizaciones que respaldan la libertad de expresión, informó Sofía Vintimilla. Por segunda ocasión se suspendió la audiencia donde estaba previsto se tome la versión de Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia investigado por el secuestro del activista político Fernando Valda. Su defensa no descartó la posibilidad de solicitar asilo político en España, donde reside. Fue el pasado lunes 18 que Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, tenía que rendir su versión libre y voluntaria por el secuestro de Fernando Valda, pero su abogado Stalin Oviedo pidió diferimiento porque fue detenido en España, donde reside. Se fijó nueva fecha para este jueves, pero tampoco se desarrolló. La defensa técnica del ex agente de inteligencia Raúl Che, quien se encuentra detenido, expresó su rechazo. Mira, lo que están haciendo es deslegitimar el proceso, diciendo que se le está ofreciendo colaboraciones eficaces o no, pero la circunstancia que debe entenderse y manejarse es que nadie está presionando aquí a nadie. La colaboración eficaz de mi representado se presentó en la época de Carlos Vaca Mancheno, estuvo cuando vino los días Ginrea, y en la época de Paul Pérez Reina. No es que hay fiscales a dedo. Estaba previsto que Pablo Romero dé su testimonio desde el Consulado de Ecuador en Madrid, pero Oviedo envió un comunicado en el que, entre otras cosas, señala que debido al fundado temor de persecución que sufre Pablo Romero, indica que no resulta conveniente que se presente a rendir su versión en ninguna instancia oficial o dependencia del Estado ecuatoriano. Bueno, es absurdo lo que podría pasar, ¿no? Ya tiene orden de prisión preventiva. Normalmente, si no tuvieras orden de prisión preventiva, te dirían tráiganle con la fuerza pública a la tercera versión, pero si ya tiene orden de prisión preventiva, pues no tiene sentido, ¿no? También el ex fiscal Galo Chiriboga dio su testimonio. Chiriboga prefirió ingresar por la parte posterior de la fiscalía para evitar contacto con la prensa. Tendría que explicar, por supuesto, qué pasó desde el 2012 que sucedió este evento hasta ahora. ¿Por qué no se impulsó el proceso? ¿Negligencia del ex fiscal a su criterio? Él tendría que decir es negligencia de él, negligencia del fiscal que llevaba la causa, o de repente asome, ¿no? De repente asome la información, es que me dijeron que no haga, me dijeron que no mueve ese proceso. Informó Héctor Romero. Exaltas autoridades podrían ser citadas por la Fiscalía General del Estado para que den su testimonio por la muerte del general Jorge Gabela,
Entre tanto, en la Asamblea Nacional no se descarta la posibilidad de reabrir la investigación. La Fiscalía General del Estado pule la lista de posibles exautoridades a las cuales se podría convocar para que den su versión sobre la muerte del general Jorge Gabela. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, cita algunos nombres que no se podrían pasar por alto. La ministra Joana Pesantes de Justicia, luego sigue la doctora Zúñiga, el doctor Serrano, que estuvieron como justicia, solo de justicia, Lenín Lara, ellos son los 4 de justicia que eran cabeza del comité institucional. En reunión a puerta cerrada con el fiscal Paul Pérez, se habría comprometido a continuar con la investigación para llegar a la verdad, a pesar que brilla por la ausencia el tercer producto o informe. ¿Cómo se va a poder llegar o tener la esperanza de conocer el contenido de ese tercer producto? Bueno, las declaraciones del perito que las ha hecho dentro de la Fiscalía, las declaraciones de la administradora del contrato y mucho más allá. En el transcurso de estos días serán llamados muchos funcionarios del Estado para que rindan su declaración para confirmar, como el señor Lenín Lara lo ha dicho en rueda de prensa, la existencia de este tercer producto. ¿Aquí podría llegar a tener participación también el expresidente Rafael Correa? Directamente. Él tuvo conocimiento, según dice el señor Lenín Lara. Toda la información y el decreto 1317, todo tenía que pasar a información de él. En la Asamblea Nacional no se descarta la posibilidad de reabrir la investigación en este poder del Estado. El abogado de la señora Gabela ha solicitado a través de una comunicación formal a la Asamblea Nacional se le entreguen algunos documentos que fueron procesados y conocidos en las comisiones del periodo pasado en donde este caso fue ventilado. En esa línea pues nosotros estamos a la espera del documento, procesaremos esa información pues y vamos a analizar el envío de la misma. Informó Héctor Romero. Además, en este ámbito, el perito argentino a cargo de la investigación del asesinato del general Gabela sostiene que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía ecuatoriana en caso de ser necesario armar un nuevo informe pericial sobre la causa. Roberto Mesa acaba su agenda en Quito, dejando atrás un revuelo político debido a las revelaciones hechas respecto al caso Gabela. Mesa sostiene que se va satisfecho porque cumplió con su objetivo. Pude hacerlo de frente, pude hacerlo ante la justicia, que es uno de los canales más importantes. El perito llegó al país para confirmar la existencia del tercer producto o informe final de la investigación que realizó del asesinato del general Jorge Gabela, señalando así que la muerte del ex jefe de la FAE no ocurrió por delincuencia común, como aseguró el gobierno de Rafael Correa. Sí, está vinculado a las denuncias que él realizó por la compra y adquisición de los helicópteros. Según Mesa, en su informe se señalan los nombres y pruebas de los sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen, y esto conocieron los miembros de la comisión interinstitucional que conformó el régimen pasado para llevar adelante las investigaciones. Todo esto fue confirmado por Lenín Lara, quien presidía dicho comité cuando ejerció como ministro de Justicia. Esas manifestaciones del doctor Lenín Lara fueron bien precisas y yo creo que en el momento oportuno. El tercer informe o informe final está desaparecido y Mesa sostiene que él no tiene una copia debido a las pautas establecidas en su contrato. Cuando una pericia es particular, el dueño de la pericia es quien contrata. Cuando una pericia es judicial, el dueño de la pericia es el perito. En este caso yo no era dueño de esa pericia, yo no era dueño de todo ese material que estaba ahí. Eso yo quiero que se entienda. El perito judicial se ha puesto a las órdenes de la Fiscalía ecuatoriana para colaborar de ser necesario en un nuevo peritaje en este caso. Si ellos necesitan de mi presencia, yo estaré dispuesto a colaborar. Las incógnitas sobre el caso Gabela parecen encontrar una luz que puede llevar a descifrar el móvil del escabroso asesinato. Esto le está aportando un manto de transparencia. Mesa no descarta contribuir en adelante con otras investigaciones en Ecuador, como es el caso del asesinato de los 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. La mañana de este jueves sostuvo un encuentro con los familiares de los comunicadores, dejando así abierto un canal de diálogo. Informó Carolina Basante. En la Fiscalía General del Estado se presentó una denuncia en contra de Mario Zambrano, prefecto de Manabí, y de su hijo, el asambleísta Mario Zambrano Vera. El Consejo Transitorio pide se los investigue de delincuencia organizada, entre otros delitos. Se habla de un perjuicio al Estado ecuatoriano de al menos $70 millones.
La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fija la mirada en Mariano Zambrano, actual prefecto de Manabí, y en su hijo, Mariano Zambrano Vera, asambleísta, a quienes los involucran con presuntos delitos que habrían cometido. Delincuencia organizada como un delito que, como ustedes saben, es un medio para otros que nosotros precisamos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, perjurio, testaferrismo y lavado de activos. La denuncia la presentaron en la Fiscalía General del Estado. De las investigaciones que han efectuado, están seguros que las irregularidades se habrían cometido en el periodo 2011-2015. El perjuicio que se ha llegado a determinar por parte del Consejo de Participación Ciudadana a través de sus investigaciones asciende más o menos a los 70 millones de dólares. ¿En qué proyectos? Proyectos de contrataciones, por ejemplo, con la compañía Selec, proyectos con el gobierno municipal de Juján. Del aparente ilícito ya tendría conocimiento la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Y que nos parece también una falta de control por parte de la Superintendencia de Compañías. Es que en un solo día, se hicieron transferencias por más de 15 millones de dólares en menos de un minuto. Y sin que la Superintendencia de Compañías, que estaba obligada a hacer un control de esas transferencias, haya por lo menos emitido una alerta. ¿Quién hizo esa transferencia? El señor Mariano Zambrano Vera, a través de sus compañías. Sobre el prefecto Zambrano anteriormente se presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito en Portoviejo. Lastimosamente el prefecto no asistió a la diligencia y nosotros como consejo solicitamos que el señor fiscal nuevamente convoque. Sin embargo, hasta la fecha el fiscal provincial de Manabí no nos ha despachado ese escrito. Creemos nosotros que el escenario de trabajo de este caso en Manabí es demasiado contaminado. El asambleísta Zambrano espera ser notificado para responder ante la justicia. Una vez que la reciba, pues con gusto podré dar mayores detalles al respecto. Sin embargo, sí me llama mucho la atención que este funcionario que ha hecho la denuncia ha aseverado que hemos incurrido en algunos delitos cuando la Fiscalía ni siquiera ha procesado la información. Informó Héctor Romero. Y de última hora, además, en la Asamblea Nacional se aprueba la Ley de Fomento Productivo. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para contarnos cómo avanza el debate. Adelante, Javier, cómo se desarrolló en el Pleno de la Asamblea Nacional y cuáles fueron los puntos importantes. Muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en efecto en la Asamblea Nacional, siendo las 7:16 y les informamos que el Pleno de la Asamblea Nacional ha aprobado con 76 votos afirmativos la Ley de Fomento Productivo, que fue enviada por el Ejecutivo hace más o menos un mes con carácter de económico urgente. Entre las varias ponencias que se han llevado adelante entre este segundo y definitivo debate, estuvieron las razones enfocadas al endeudamiento público, que no estuvieron de acuerdo varios asambleístas. Sin embargo, fue calificada esta normativa, que ya irá al registro oficial y por supuesto al veto del Ejecutivo, como una ley que ayuda al fomento productivo. En este momento nosotros nos encontramos con el asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres, quien nos va a ampliar más al respecto de lo que fue esta votación. Asambleísta, muy buenas noches. Hace escasos 2 minutos se acaba de aprobar esta ley de fomento productivo que estaba solicitando el país. Cuéntenos usted en qué puntos claves fueron incorporados las ponencias y los aportes de los diferentes asambleístas. Bueno, con 73 votos se aprobó la ley de fomento productivo, excluyéndose el pago del impuesto a la renta a las 13ª y 14ª remuneraciones. Y con esta aprobación, con los 73 votos, este proyecto de ley deberá recibir el pronunciamiento del presidente de la República, sea para sancionarlo u objetarlo. Lo importante dentro de la ley es que ayudará a poner en orden la casa fiscal. Ya no podrá el gobierno endeudarse por endeudarse, ya no podrá gastar por gastar, deberá procurar que en 3 años el déficit primario sea cero, en otras palabras, se llegue a un verdadero equilibrio fiscal y la deuda que vaya poco a poco adquiriendo el gobierno sea utilizada para proyectos básicamente de inversión. Por lo demás, hay incentivos importantes como aquel que van a recibir aquellos jóvenes que adquirieron préstamos para estudiar.
como muchos de ellos no tienen trabajo, difícilmente se les puede pedir que paguen el capital y los intereses de la deuda. Se van a beneficiar, por ejemplo, ellos al igual que otros. En el tema de la remisión de intereses, multas y recargos, ¿cómo quedó esto, asambleísta? Bueno, en términos generales se establecieron varias condiciones. No es que cualquiera va a poder dejar de pagar los intereses. Tendrá que hacerlo en un tiempo determinado. Consecuentemente, si se cumplen estas exigencias, bien podría el gobierno tener un ingreso que supere los 800 millones de dólares, con lo cual el fisco tendría liquidez. Y ello, en estas circunstancias, resulta sumamente importante. Asambleísta, le agradecemos bastante por su presencia aquí. Compañeros, eso es lo que nosotros les podemos informar desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Les reiteramos que la Ley de Fomento Productivo fue aprobada con 73 votos y en este momento irá para el veto del Ejecutivo y posteriormente al registro oficial. Regresamos con ustedes en estudios, que tengan una buena noche. Gracias por traernos esa información oportuna, Javier Rosero, desde el Palacio Legislativo. Ahora les contamos que la Unidad de Análisis Financiero detectó actos de corrupción que involucran a 3 funcionarios públicos activos. Diana Salazar mencionó que sus documentos ya fueron remitidos a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes. En los 4 meses que va a la cabeza de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar ha presentado 5 reportes a la Fiscalía. Uno de ellos se encuentra ya en proceso de instrucción fiscal y al cual se ha presentado la respectiva acusación particular. 3 informes tienen que ver o refieren a funcionarios públicos en funciones y uno tiene que ver con actividades relacionadas al narcotráfico. El caso en cuestión, que ya está en curso, es el que involucra al ex candidato presidencial Iván Espinel por supuesto lavado de activos. Mientras que los otros 3 casos, Salazar explica que estarían involucrados funcionarios del actual régimen. No corresponden a la función ejecutiva, sino a otros organismos estatales. Y estamos a la espera de que Fiscalía tenga la posibilidad de recabar los suficientes elementos y que ellos sean quienes decidan si presentar o no una imputación. Una vez que esto se realice, nosotros nos sumaremos con las respectivas acusaciones particulares. En tanto, existe un cuarto que está relacionado con el narcotráfico, pero la titular de la UAFE aclara que en esta causa no habría vínculo con el Estado. Se lo identificó desde la UAFE que tendría relaciones con otro país también, entonces aquí hubo un intercambio de información con homólogos que lógicamente no le puedo revelar tampoco con qué país fue, pero así se trabajó. Pese a la reserva que debe mantener la UAFE, Salazar plantea que es importante que la ciudadanía conozca la labor que se hace en el país para combatir la corrupción. El Ecuador aún es una sociedad en la que se puede confiar. No podríamos hablar de que el Ecuador está contaminado y que el 100% de su economía se basa en actividades de lavado de activos, sino al contrario. La UAFE plantea una evaluación a escala nacional para ofrecer al país datos reales sobre el lavado de activos. Una vez que nosotros tengamos el resultado de esta evaluación, vamos a trabajar en un plan de erradicación del lavado de activos. Los resultados de la evaluación estarían listos en un año, informó Carolina Bastante. Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos ultiman los detalles de lo que será la visita del vicepresidente norteamericano, que se desarrollará la próxima semana. Temas económicos y políticos serán los puntos a tratar. Se confirma que para la próxima semana está prevista la visita de un día del vicepresidente estadounidense Mike Pence. La embajada norteamericana junto al gobierno ecuatoriano ultiman detalles de esta visita que esperan, según el embajador norteamericano, que se analicen temas bilaterales de inversión, económicos y políticos. Que vamos a hablar sobre nuestra relación fuerte, cómo está mejorando la relación bilateral, sobre temas de seguridad, de economía, de los temas regionales que son de preocupación. En la agenda no quedarán fuera temas de la región. Analizar, por ejemplo, la compleja situación que vive Venezuela con la recesión económica y tras las elecciones presidenciales fuertemente criticadas por varios países del mundo. Además de la situación que soporta Nicaragua con las fuertes protestas. Todos estos casos que realmente necesitan de mucha atención. La visita del vicepresidente estadounidense será fundamental, dicen, para afianzar las relaciones entre los dos países.
venidas a menos durante la década del gobierno del expresidente Rafael Correa. No se descarta, además, que en la cita se revisen también los temas de seguridad en frontera norte, donde ya se ha firmado un convenio de cooperación para el combate a la delincuencia organizada. Informó Javier Gallo. Estamos de vuelta, amigos, aquí en El Comercio TV con información importante. De última hora, ya la tarde y noche, ya casi a las 19 horas, se conoció a través de las redes sociales del posible hallazgo de cuerpos en la frontera común. El presidente de Colombia había anunciado que existirían 3 cuerpos que podrían ser del equipo periodístico de Diario Comercio, asesinado hace meses atrás. Sin embargo, también el Ministerio de Defensa de Colombia publicó en su cuenta de Twitter. Ellos dicen que habían hallado 4 cuerpos recuperados en el sur del país y estaban verificando la identidad. También se ha pronunciado a través de las redes sociales, esto ha sido información por los medios digitales, también se había pronunciado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República para asegurar que se está haciendo las diligencias pertinentes, las pericias pertinentes para asegurar y poder confirmar que el hallazgo de estos cuerpos precisamente corresponde a los periodistas de Diario El Comercio. Nosotros les estaremos ampliando esta información cuando las autoridades puedan confirmar aquello. Ahora, en otro ámbito, les vamos a contar que un estudiante de una escuela fiscal ubicada en el sector de Carcelén Bajo supuestamente intentó agredir a su compañera de clase con un cuchillo. Según la denuncia de los padres, el hecho ocurrió en el aula cuando estaban por empezar la jornada escolar. No sería la primera vez que el compañerito de aula abusaba de su fuerza física, supuestamente a diario le quitaba la colación, que si no le entregaba las monedas, la amenazaba con golpear, que en esta ocasión las cosas pasaron a mayores cuando la pequeña se negó a darle lo que llevó para el recreo. Aparentemente sacó de la mochila un cuchillo e intentó agredirla. Pues me llama eso de las 8 de la mañana que mi hija la querían apuñalear un compañerito del colegio, de la escuelita. Todo habría pasado en el aula de clase, en presencia de más niños. En el interior estaban algunos papitos que presenciaron el hecho, incluso grabaron y fotografiaron lo que pasó. El enojo del menor se habría producido cuando la niña de 6 años se negó a entregarle la colación. Y mi hija dice que ya hace tiempo viene que la amenaza, que mañana, que hoy día la iba a matar, que hoy día la iba a matar. Ver a un pequeño de 7 años empuñar un cuchillo de cocina asustó a todos. Lo más grave, que supuestamente tenía intenciones de causar daño a su compañerita, una niña de apenas 6 años. No puede creer que un niño de 6 años cargue un cuchillo, una arma, para apuñalarle justamente a ella con otra compañerita. Eso no es posible. Ahora todo quiere que quede interno y no, nosotros por eso vamos a poner la denuncia a la Casa Judicial. El hecho sucedió en una unidad educativa fiscal mixta ubicada en Carcelén Bajo. Y este partecito policial se le enviará a la autoridad competente, tanto como es Junta Cantonal de Protección de Derechos y Juez de la Niñez y la Adolescencia, para que aboque conocimiento y dicte medidas de protección a favor del niño. La Policía Preventiva y agentes de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, DINAPEN, acudieron a la institución educativa para asistir en la emergencia. El pequeño es inimputable. Por sus acciones tendrían que responder sus padres. Intervención psicológica tanto en el departamento de la unidad judicial como en el departamento técnico de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. ¿Qué pasará con la niña? Es una incógnita que ni los padres saben. Por varias ocasiones les ha manifestado que tiene miedo de ir a clases. Ese miedo ahora se agravó cuando presuntamente le indicaron un cuchillo. En Quito informó Iván Casamen. Y la investigación conjunta entre inteligencia militar y agentes de la UIAT permitieron el decomiso de más de una docena de armas y municiones. Impacto 237 se ejecutó en las provincias de Los Ríos y Cotopaxi. Luego de cruzar información por algunas semanas, inteligencia militar y agentes de la UIAT de la Policía Nacional se fueron en busca de varios inmuebles ubicados en los cantones La Maná y Buena Fe, donde supuestamente se almacenaban ilegalmente armas de fuego. Tranquilo, quieto ahí. Tranquilo, ya, tranquilo, hijo, tranquilo.
Los fierros largos y cortos supuestamente serían alquilados y utilizados por algunas organizaciones delictivas para el cometimiento de varios delitos de acción pública y contra la inviolabilidad de la vida. Es una operación que se ha venido realizando o estudiando ya algunos meses. Se presume que son dueños de haciendas y cuidadores de haciendas los que portaban este armamento. De forma simultánea allanaron 3 inmuebles y una finca donde encontraron 13 armas de fuego, entre ellas 3 pistolas, 4 revólveres, 2 escopetas, 4 carabinas y más de 600 municiones. Adicional también se encontró accesorios para armamento y 2 miras telescópicas. Estas armas de fuego pueden ser utilizadas para diversos tipos de actos, no solamente para protección, sino también para el cometimiento de actos ilícitos. Las armas serán ingresadas al sistema IBIS a fin de determinar su posible vinculación con otros eventos delictivos. 2 personas fueron detenidas para investigaciones. Son armas de fuego tipo de fabricación nacional y de otro tipo de fabricación. Los revólveres son Smith Wesson, las pistolas son pistolas Taurus. Con el operativo Impacto 237 esperan bajar las muertes violentas producto de la violencia criminal y otros delitos de conmoción social mediante el uso de armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. Con esto nos despedimos, amigos, pero vamos a reiterar la información de este día, información importante. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que se encontraron unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias Watch. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Estamos a la espera de información oficial y confirmación por parte de las autoridades tanto de Ecuador como de Colombia. Los detalles les tendremos en nuestra primera emisión del Comercio TV. Con eso nos despedimos. Un abrazo grande.